iglesia debe conocer el estado de los últimos tiempos solamente para tener compasión por las almas, para cuidar su propia alma y para identificar el proyecto de Dios. Una vez que se identifica el proyecto de Dios, hay otra cosa que es necesario hacer. ¿Cuál es el plan de Dios o qué significo yo dentro del proyecto de Dios? Porque yo no nací en otra época, en otro siglo ¿por qué tenía que ser en esta época? Y si tenemos en cuenta que Dios todo lo tiene diseñado y proyectado, debe ser que yo era necesario para esta época. Debe ser que usted es necesario para esta época. Pero necesitamos identificar el estado de los tiempos para conocer los comportamientos que como iglesia nosotros debemos tener. Y no estoy hablando de comportamientos, es no tomar, es no hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las posiciones en el mundo actual, de las posiciones que debemos tener en el mundo actual como iglesia. ¿Cuáles son nuestras posiciones? Si no identificamos el estado de los tiempos, difícilmente podremos establecer nuestra posición en medio de los tiempos. Son tiempos de gran desubicación. ¿Cuál es nuestra ubicación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Ya hablamos bíblicamente lo que es, las bases bíblicas de lo que es Dios, estructuró Dios, formó Dios, ya está. Ya hablamos cómo se ha fomentado, se ha formado, se ha desenvuelto estas ideologías, estos movimientos, estos pensamientos, y usted ya puede empezar a revisar que de eso que hemos mencionado de pronto ha tomado inconscientemente porque la cultura está así, la sociedad está así, y de pronto usted ya lo ha tomado inconscientemente. Pero ahora vamos a hablar del aspecto bíblico. Cómo nosotros bíblicamente vamos a discipular esto. Entonces vamos a dar 10 pasos para el discipulado. Y esto sirve para una persona gay o cualquier persona porque les cuento, el homosexualismo es pecado, tal y como lo es la mentira. Yo siempre digo, el conflicto de que seamos homofóbicos no es que digamos que el homosexualismo es pecado, es que ellos, no sé si ustedes se acuerdan que el hermano Daniel Amaya habló de cómo me siento yo, cómo me identifico y cómo la sociedad debe pensar de mí, ¿se acuerdan? Porque ellos necesitan que nosotros aceptemos lo que ellos piensan porque es importante para su identidad. Si nosotros no lo aceptamos es como si vulneráramos su identidad. Vamos a ver estos 10 pasos para el discipulado. Primer paso, el evangelio y el evangelio. Solamente la palabra de Dios. Y es que después de la oración de fe se debe profundizar en el evangelio. Una conversión, un nuevo nacimiento no se da porque una persona oró e hizo la oración de fe. El nuevo nacimiento se da porque se discipuló. Y eso es algo importante que nosotros a veces no tenemos. Cuando Dios habla de la evangelización, dice, id y hacer discípulos. ¿A quienes se les llamaba discípulos? A los que seguían a Jesús. Es decir, a los que estaban constantemente recibiendo la palabra de Dios. Entonces la lucha sigue. No solamente es predicar el evangelio, vemos Romanos 8, 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, es necesario generar esta formación porque es importante que ese pecado se salga, o sea, no existe la posibilidad de que haya el pecado. Entonces no debemos caer en el error de acercarnos a una persona que está esclava por su pecado y hablarle racionalmente, cuando nuestra posición y nuestra disposición debe ser espiritual. Nosotros no vamos a atacar a la razón. Mira, no seas homosexual porque eso está mal, tú te puedes sentir herido, tu identidad no está bien, mira que la tasa de suicidio puede crecer, o sea, no, mira que ya has caído en depresión, mira estos eventos en los que has, porque es muy seguro que si tiene disforia de género, se ha intentado suicidar. Entonces,
no debemos atacar a esta mente que está entenebrecida y sujeta al pecado. Lo que debemos atacar es con el Espíritu Santo y llevarlo ¿a qué? A la conversión, más allá de su pecado. Usted no ataca a una persona que roba y le dice, mira, no robes, te puede atracar a la policía y te puedes llevar a la cárcel y eso está mal. No, usted cuando evangeliza y discipula a una persona que robó, le dice, ve y conviértete, transfórmate, sé convertido. De por sí pensemos en cuando usted llegó a la iglesia. Nadie le dijo, ay, deje de ser idólatra. No, primero se le habló de la conversión. Entonces, el evangelio y solamente el evangelio. La segunda, la meta es Cristo, no la homosexualidad. Debemos tratar la homosexualidad como cualquier otro pecado. Ejemplo, como lo mencionaba ahorita, usted llegó a la iglesia y no se le trató diferente, se le llevó a Cristo. Sí, yo me acuerdo. Por ejemplo, el ejemplo que el pastor usa de la hermana Carol. Ella tenía una lucha en su carne, pero el pastor no combatió la lucha en su carne, combatió su conversión y que ella se acercara a Cristo. Llegó al punto que la lucha en su carne pasó a no ser una lucha. Lo mismo pasa con una persona homosexual. Lo más probable es que queramos empezar con transformar su área sexual. Entonces, un hombre que es homosexual lo colocamos al lado de una mujer y oramos, Señor, por favor, que haya chispa y él vea que sí puede ser heterosexual, Señor. Y con esto, ¿qué estamos impulsando? Sus deseos de fornicación, porque no estamos tratando la raíz de su deseo sexual. El problema es un deseo sexual, una malformación sexual. Y se fomenta en que las personas puedan llegar a un matrimonio heterosexual, pero son infieles con una persona homosexual. Listo. Vamos con el tercer punto. No existen tales cosas como cristiano gay. Esto sería una contradicción de la palabra. Ya lo hemos visto. Y vamos a hablar lo importante por el hecho de qué es el término cristiano. Y entonces acá debemos tener en cuenta a quién se le considera un cristiano. Y yo actualmente a mí me da vergüenza los cristianos que yo veo en redes sociales. De verdad que me da una pena. La vez pasada yo estaba viendo el estado de una mujer y yo decía, ay, qué chévere, es cristiana. Todos los domingos publica cómo va a la iglesia, todos los domingos publica la alabanza, todos. O sea, no hay domingo que no falte los jóvenes allá cantando la alabanza, todos. Y esta semana sale con sus amigos y publica la cerveza, publica la fiesta, publica. Y yo digo, qué vergüenza. O sea, no lo publique, no diga que es cristiana. Prefiero, porque si la gente considera que ser cristiano es lo mismo que yo soy, solamente que cree en un Dios, ¿para qué? Que es lo mismo que yo soy, pero encuentra la paz en un Dios, ¿para qué? La meditación también me da paz. Entonces, no hay una diferencia entre un cristiano que hace el pecado, publica el pecado, habla del pecado y dice que es cristiano a una persona que no. Entonces, eso de verdad a mí me molesta porque hablan de ser cristianos y hacen las dos cosas al tiempo. No lo hagan, no digan que son cristianos. El cristiano es quien es redimido, dice Gálatas 3:13. Cristiano nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y es el Señor fue maldito, fue colgado en un madero, pasó por ese sacrificio, sufrió. ¿Y usted lo va a combinar con el pecado? Se va a poner el mismo nombre de Cristo, lo que él tuvo que padecer, y lo va a rebajar a un pecado. Gay es un seudónimo de convertir un pecado en identidad. Y hay algo, la palabra no habla gay, no tiene escrita la palabra gay homosexual en la Biblia, no está escrita así literalmente. ¿Por qué? Porque estas palabras implican títulos de identidad, no de comportamiento. Cuando hablamos de identidad, Dios siempre habla, eres imagen y semejanza de Dios. Estás hecho para reflejar mi obra. Tienes un propósito para mí. Eso es identidad. Eso es de lo que habla de Dios. Pero como título de comportamiento, no. Como título de identidad, gay y homosexual no está en la Biblia, porque no está. Es como comportamiento, y ya lo vimos ahorita cuando la hermana Julie lo mencionó, el comportamiento de echarse con varón o de ser afeminados. Cuarto, esta tentación es común y debemos tenerlo claro. Nosotros estamos expuestos a la tentación. Es común. Jesús fue tentado. ¿Quiere decir que por ser común está bien? No. Es común ver a dos hombres cogidos de la mano en la calle, pero no por eso está bien.
Y es la diferencia que nosotros debemos hacer entre, ay, no, pero ya es común. No, sí, ya es común. Y muy bien, es común, pero eso no significa que esté bien. Entonces, la tentación o ser tentados es común. Sin embargo, el Espíritu Santo obra a través de la tentación, no por la tentación. El Espíritu Santo es palabra. Él la inspiró, no lo podemos hacer ajeno a ella. Así que cuando viene la tentación se le debe atacar con discipulado. ¿Y cuál es el discipulado? La palabra. ¿Y cuál es la palabra? El poder del Espíritu Santo. Así se le ataca la tentación. Quinto, el discipulado se enfoca en la palabra, no en la psicología. ¿Qué es lo que hace la psicología? La psicología habla del entorno, ¿no? Entonces, esta persona es homosexual porque su papá la violó y entonces ahora ella aborrece a los hombres y por eso, y ahí queremos atacar la homosexualidad como la psicología la trata. Y nosotros no atacamos el entorno. El problema no es el entorno social, el problema es el corazón. Si nos enfocamos en el entorno, estamos perdiendo de vista el corazón y el corazón es transformado aún a pesar del entorno. El Señor siempre se movió aún a pesar del entorno. Él hizo su manifestación aún a pesar del entorno. Entonces no lo podemos atacar psicológicamente, sino que debemos atacar con la palabra de Dios. Otra vez, la palabra. Entonces, ¿qué toca? Leer la Biblia. Sexto, la mente y el corazón se enfrentan en hallar satisfacción en Cristo. Y esto es la búsqueda de hallar la satisfacción en Cristo. Debemos seguir de las disciplinas cristianas. Entonces, ¿cuáles son las disciplinas cristianas? La adoración corporativa, que es la adoración en la iglesia. Es lo que pasa cuando nosotros venimos acá a la iglesia, oramos, alabamos, recibimos un culto. Esa es la adoración corporativa, esa nueva mentalidad de que la iglesia no existe, de que Dios no constituye una iglesia, de que Jesús nunca constituyó una iglesia, ni lo piense, porque eso es mentira. Jesús, yo hablaba la vez pasada, Dios constituyó el tabernáculo, no lo constituyó Moisés. Y ese fue el primer lugar en donde Dios depositó su presencia. Luego viene el templo, y ese no lo constituye David porque habían otros reinos con templo. Ese lo constituye David porque él dice, ¿cómo es que yo tengo semejante palacio y Dios sigue viviendo en una carpa? Entonces, ¿por qué se constituye un templo? Claramente son reinos, les gustan los lujos, pero el templo se constituye porque Dios no podía vivir en una carpa cuando él vivía en un reino. Tercero, viene la destrucción del templo, y yo me acuerdo que en una clase nos hablaban y nos decían, viene la destrucción del templo y la idea y el objetivo era que las personas cuando volvieran otra vez de la cautividad, volvieron de la cautividad, fueran establecidas. Dios no habló de volver a armar el templo. Y claro que no fue así, porque Dios en Ageo les exhorta a ellos de que por qué se han centrado tanto en sus propias cosas que no han construido el templo. El templo sigue destruido y ellos viendo cómo van a armar su casa. Entonces dejen de pelear entre ustedes y más bien empiecen a construir el templo. Y luego venimos que hay sinagogas, porque hubo una dispersión, entonces se reunían en sinagogas. Luego viene que Jesús habló en las sinagogas. Y luego vemos a unos discípulos que hablaron de una iglesia. Y se constituye el término de iglesia, no después, desde allí, que se traduce en griego como iglesia. Segundo, adoración privada. Es importante el lugar secreto. Si usted no tiene tiempos de adoración solo, es muy fácil que venga y le ataque la tentación. Tercero, la lectura bíblica. ¿Cómo dijimos que vamos a defender esto? Con la palabra. Si yo no leo la palabra, ¿con qué lo voy a defender? Si no la conozco. Decía alguien por ahí cuando hicimos la trivia bíblica, me di cuenta que tengo que leer la Biblia. Oración. Es el tiempo de intimidad donde yo hablo con Dios y Dios hable conmigo. Rendimiento de cuentas entre los santos, algo que no nos gusta, porque es exponer nuestra debilidad con otros. Y cuando es íntima, bueno, Señor, yo oro y yo intento lucharla sola, pero cuando es exponerla ante alguien más, ahí sí nos cuesta. ¿Por qué? Es importante exponerla, porque cuando se expone, se avergüenza el pecado.
Tercero, lectura de buenos maestros y teólogos. Hablamos que teólogos es todo aquel que lee la palabra de Dios y la aplica. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la aplicamos a conciencia, y cuando nos referimos a escritos bíblicos, Charles Spurgeon es buenísimo, a personas en donde fueron íntegras en su estilo y nos tomamos como referencia para pelear y luchar, entonces vamos a tener una buena argumentación. Comunión entre los santos. Es importante en una iglesia porque nos da comunión. Eso de llegar, venir e irse corriendo antes de que lo vean. No, hermano, es importante la comunión entre los santos. El servicio en el reino de Dios. No podemos ser personas de la silla, debemos ser activos. Porque lo más importante en cualquier combate que nosotros hagamos es el testimonio. Séptimo, enseñarle cómo predicarse a sí mismo. Cuando viene una persona con estas luchas, hay que enseñarse cómo predicar, cómo derribar, cómo atacar el hecho de la homosexualidad. Entonces, es el hecho de voy a leer la palabra y me voy a hablar a la palabra. Es como lo que hacía David. Oh, alma mía, bendice a Jehová. Él se predicaba a sí mismo. Enseñarle a confiar y apoyarse en Cristo es su primera. Cuando él esté en necesidad o esté en crisis, él tiene que ir a Cristo. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. No es como llegó, hizo la oración, pasó 2 meses y ya la lucha pasó. Es como cuando una persona es alcohólica o es drogadicta y va con esa desintoxicación que es dolorosa, es sufrida, pasan con crisis de abstinencia. Es exactamente lo mismo. ¿Y cómo va a ser su apoyo para pasar todo esto? Cristo. Cristo es su apoyo. Noveno, enseñarle a practicar la hombría y la feminidad bíblica que glorifique a Cristo. ¿Cuál es la hombría y la feminidad bíblica? Ya la vimos. Estructuralidad y funcionalidad. Lo vimos al principio. Debemos enseñarles a practicar esto. No les podemos decir, eso está mal y dejarlos ahí. ¿Y ahora qué hago? Si es lo que yo creí que era, si es mi identidad supuestamente, si es lo que soy, ¿cómo actúo ahora? Y no nos vamos a ir solamente a las acciones, en querer que ya no use el pelo largo, sino que se lo corte, o no use el pelo corto, sino que se lo alargue. No, vamos a ir a su estructuralidad y su funcionalidad. Vamos a devolver esa identidad. Décimo, enseñarle que su única justicia es Cristo. Es el único que lo justifica. La única forma de que Él llegue y sea redimido y sea completamente cambiado, completamente salvado, es a los pies de Cristo. Viene la confusión, viene el caos, es un proceso muy complejo, pero nosotros no lo estamos llevando solamente a que deje de ser la homosexualidad, sino que vaya a Cristo. Y eso es lo principal. Iglesia Cristiana El Valle de la Bendición. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales, 6 de la tarde, martes y viernes, 7:30 de la mañana y 10 de la mañana, domingos. Síguenos en nuestras redes sociales.